ngame dojala dene tande lutine ya jawa shima shenle ya de mikbe maombe yuli mikbe dojaji wele bas wa tire es pedo dosja sele nigalo dojale es kana. Después tenemos el aferramiento. El noveno vínculo es el aferramiento, y el aferramiento también es un tipo de deseo. Entonces hay una diferencia entre deseo y aferramiento. El deseo se refiere al deseo por los objetos actuales, por los objetos del presente, y el aferramiento es un deseo enfocado hacia los objetos futuros. Entonces, está ejemplificado por el dibujo de un mono que está en un árbol y está comiendo fruta. Entonces vemos cómo está comiendo una fruta y está como que ya queriendo coger otra, ¿no? O sea, ya enfocando su mente hacia el futuro, hacia seguir acogiendo estos frutos, ¿no? Entonces esta es la, digamos, esta segunda parte del deseo es enfocarnos en este deseo del futuro, ¿no? De lograr estos objetos agradables en el futuro, ¿no? Que está enfocado hacia el futuro. Tiene chuva siwa se de jane leg de ni ba khanshi la niwa du chi gi le di shuk chir chi ne ane jawa ta lang cho cho cha gi ne ga la ane chuva siwe di lis bena saben ro tam ne nyu chi cho cho gi be ne ga le do chi ba re e di chuva siwe di ni be zhen de la ane amala chi chuva je do ye de ni chi be jar ane chu chi we jawa di de la de ne 사벨에 되는 위치와 채워는 시 겨왕함에 내려 되네 양자래 될라 되는 저우 된제 사와지 주야가 된 선제라 아니 아말에 주고 깨와지 주지고 깨와들라 아말에 주고 깨와지 다 준이버디 아니 가와다 시베 되리 있고 그 시세데 가스도 전에 공부 조어줘야 되려야돼 걔네 갈래갈래 조어도 전에 가외 되리 있고 Shivala dizane, Sandi leg pambe, Lubutita, Namshi tendo catchevina, Shivetis, Gashiri Petinis, Genta, Autos rest, Tatade, to Judy the Simshan, then this Shua Siva Sujiva Junio, Gashiri Petinity, meaning to say Sujiva, Shua Siva, Sujiva, Junio, Gashiri Petinde. Chuva Sivati, Amshi Ama Pugidio, and Sung Pechis Jar. Chuva Chuchiva Kevati, Amala Chukavati Pechar. Any Junior Gashichiri Vedility, Magic Pungu Chedu, Pedu Church. Then they la Chuniki, Pedu to Sanjunity. You are Gisha, but the Machine of Canadian, Remula Dene, Namju Koalia, Chedu, those Chen Sunge. The solution of the Dinala, Diuve, Dijum, Dikeve, Dikes, Suga, Tugusa, she did those better chance. Después tenemos el décimo vínculo. El décimo vínculo, que es el vínculo de la existencia. Este vínculo de existencia también es karma. Pero es diferente del segundo vínculo. En el segundo vínculo, que también es karma, hay una diferencia. Este es como ya el karma que está a punto de madurar. Es un karma ya muy fuerte, este vínculo de la existencia, ¿no? Es el momento en el que estamos a punto de nacer, ¿no? O, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de algo que no sería interdependencia interna, sino externa, sería la semilla a punto de brotar también, ¿no? Sería este momento, ¿no? Entonces está ejemplificado con una madre que está embarazada, se la ve que está bastante, tiene una tripa bastante grande, y sería algo similar también a como esta semilla que está justo en ese momento que está a punto de brotar. Y a partir de ahí sale el siguiente vínculo, que es el del nacimiento ya inmediatamente, ¿no? El del nacimiento que está ejemplificado por una madre dando a luz a un hijo en ese momento. En ese momento ha madurado ya el karma del nacimiento, ¿no? Que es esta existencia. Y después tenemos el vínculo número 12, que es el envejecimiento y la muerte.
es ejemplificado por una persona llevando a su espalda un cadáver. Y entonces ese es lo que habla es del envejecimiento, que es desde nada más nacer, ya estamos envejeciendo, estamos andando hacia la muerte, y luego de este momento de la muerte, que es el momento en el cual el agregado de forma, que ha sido lanzado, digamos, por un karma que nosotros hemos acumulado en vidas anteriores, este agregado de forma en ese momento se separa del agregado de consciencia, y ese es el momento al que nosotros llamamos la muerte. Entonces hemos visto estos 12 vínculos, el vínculo de ignorancia, formación kármica, consciencia, nombre y forma, órganos sensoriales, contacto, sensación, deseo, aferramiento, existencia, nacimiento, vejez y muerte. Y en este momento hemos estado viendo los 3 últimos, que es este momento a punto de nacer, que es la existencia, después naciendo, que es el nacimiento, y después vejez y muerte, que está ejemplificado por esta persona llevando un cadáver. Y estos son hemos ahora hablado de los 12 vínculos desde el punto de vista de sus dibujos y de cuáles son qué es lo que simboliza cada uno de los dibujos de estos vínculos. Y estos son los vínculos a los que se refiere el sutra de Salistamba, este sutra del brote de arroz, cuando dice, si esto existe, esto surge. nang kashe ga dina chiji jare ta terende de ki chu mo ka chi chi dina yoro o di tende la ju yi mu de do su yore es ta de di do di sanje jum de su ya de teri su ya de do di na su chen to sre buni di sama ko go su ya di ane korwa sa di jane de le chig ma zo ne chig sa je do che ne korwa sa 참잠 하유리기 참잠 야와리기 참잠 이달리기 참잠 주르리기 참잠 미리기 어디인지 다 코로바들에 마타 외진라 얘네 동네 되게 참래 사제가 좋아 대와 참래 사제가 좋아 동네 지는 코르데기스 다 딜레 코로레 타와라 얘네 데리라 주니 코주디 시 얘네 레다 묘몽사 내주디 시 대조선은 얘네 소소 대선 공소 체내 데리수야기 레다 묘몽 세베 타르스 레던 타버스 디자인 롱버트 진로야 데 말에 샘딩이 묘몽 독숨되게 매와 차서나 어디래야 타바사도 뭐마데 티레스 고블루도 드레스나 데 군도 롱차야 데로와스 레던 묘 세베 타르스 레던 묘 남도레 데다트레 저바티 동바니 세디다 단데 텐지 참모 세즈 남샤디 시나 동바니 또나 얘네 레던 묘 가기리 레던 묘 가서나 코르발레 트와스 데리 어디데 장만에 동에 텐드 세베 제외의 예사 타바사디 남베샤나 데레스 데레 이전에 데제 유제 데데레 데네 레규제 남샤 코르발레 조당 내주디 시메체 에테네 잡베 데제 차나 남샤디 시네 동니 또 에네 타바다 대가나 전주 셈기네 동바니 아사 탐제 캠바 또 도스체 조당 도스레스 데소소 때는 삼나다는 민주계야의 쇼지 개발이 되지 대 섬제시달 파 칼로는 삼나다는 닝지 계단을 개발하는 거지 닝지 야오지께는 얘는 전주 셈게 되어 있지 근데 인간에다 산이 얘는 전주 셈게 나빠지나 제 도스레스 Seguramente todos vosotros habéis visto este dibujo del que hemos estado hablando, esta figura con los 12 vínculos, lo habéis visto. Si no, de todas maneras, en el libro está el dibujo, no está muy claro, está en blanco y negro. Hay no sé qué página será. La página 51, que tienes aquí hay un dibujo donde salen, veis los 12 vínculos, aquí está el cieguito arriba, y luego el alfarero, todos. Aquí también están los 6 reinos de la existencia, que están aquí dentro también, y vemos
que es un círculo, y el hecho de que sea circular lo que nos muestra es que mientras nosotros no cortemos con este círculo, seguiremos girando, 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 dando vueltas ahí, ¿no? Y unas veces vamos a estar en unos reinos de la existencia y otros en otros, vamos a estar girando también por estos, vamos a ir saltando de uno a otro de estos 6 tipos distintos de reinos de existencia, y unas veces vamos a estar en unos que son más felices y vamos a tener esta sensación contaminada de placer, y en otras ocasiones vamos a estar en algunos donde hay mucho sufrimiento y vamos a tener esta sensación contaminada de sufrimiento, y vamos a seguir atrapados ahí, yendo de un lado para otro mientras no cortemos con ello. Entonces, si nosotros conocemos el modo de existencia de los fenómenos, entonces podemos cortar con la ignorancia y cortar con el resto de vínculos, para que no vayan surgiendo el resto de vínculos y no llegará entonces el nacimiento, ni la vejez y la muerte, etc. Esto también, esto lo ha dicho su santidad hoy también de una manera muy clara, citando un texto de Nagarjuna, la sabiduría fundamental, que dice: acabar con el karma y los engaños es la liberación. El karma y los engaños provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Este texto nos lo ha citado su santidad hoy. Entonces, lo que dice es que acabar con el karma y los engaños es la liberación. Es lo que dice, ¿no? Si nosotros no tenemos karma y emociones nocivas, nos liberamos de todo el sufrimiento. Entonces, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo nos liberamos de este karma y estas emociones nocivas para alcanzar la liberación? Entonces, lo hacemos a través de erradicar esta ignorancia, que es la raíz de todas las emociones nocivas. Y eso lo hacemos a través de generar esta sabiduría que es directamente contraria a ese tipo de ignorancia, que es el conocimiento de la sabiduría de la vacuidad. Si nosotros comprendemos la vacuidad, si comprendemos el modo de existencia de los fenómenos, entonces eliminamos el karma y las emociones nocivas. Y hemos dicho que acabar con el karma y las emociones nocivas es la liberación. ¿La liberación de qué? Del samsara. Entonces si acabamos con el karma y las emociones nocivas, acabamos con el samsara. Entonces, para que nosotros comprendamos esto, Buda nos lo explicó a través de estos 2 tipos de surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente causal, en el cual se nos explica la presentación del modo como nosotros generamos acciones, cómo generamos karma. Y después el segundo tipo, este surgimiento dependiente de imputación, que es el que nos da este tipo de sabiduría, que es el que nos ayuda a salir del samsara, que nos explica el modo como existen los fenómenos, nos explica la vacuidad. Entonces, si nosotros comprendemos la vacuidad, alcanzaremos la omnisciencia y esta es la budidad, y estaremos fuera del samsara. Si nosotros esto lo comprendemos bien y generamos verdadera certeza sobre ello, lo que va a ocurrir es que vamos a generar renuncia al samsara para nosotros mismos. Si lo enfocamos en nosotros mismos y no pensamos cómo ocurre en nosotros mismos, pero si después lo enfocamos a los demás, lo que va a ocurrir es que vamos a generar compasión por los demás, porque ellos también están atrapados en el samsara, también pueden salir igual que yo, ¿no? Y de este modo estamos preparados para generar bodhicitta. Y por eso su santidad mañana nos va a dar esta ceremonia de generación de la bodhicitta. Bueno, pues hoy he hecho esta introducción sobre los 12 vínculos y ahora si tenéis preguntas. Permanencia e impermanencia. Hoy hemos hablado de Dalai Lama, ha hablado mucho de ello. Primero, voy a definir lo que para mí es permanencia e impermanencia. Bueno, si no hablamos de las mismas cosas. Permanencia es lo que dura en el tiempo, impermanencia es lo que no dura en el tiempo. Tiene una caducidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? No, pero bueno, da igual, tú sigue, sí. Entonces,
No, pero claro, como hay otra definición, ya es otra cosa. Porque no dura, porque cambia. Mira, eso se hace. Sí. Bien, entonces, voy a intentar aplicar la razón tal como la utilizamos en Occidente, lo que se llama ontología, al concepto de impermanente. Ajá. Bien. Impermanente, un sujeto tiene la propiedad reflexiva, o sea, tiene su propia cualidad, la propia calidad que define ese sujeto. O sea, que la impermanencia tiene la calidad de impermanente, o sea, que cambia. Entonces, si la cosa que define la impermanencia cambia, ya no es impermanente, es permanente. Entonces, aplicando la razón, la impermanencia es absurda. No, estos son para repartir. Pues luego sí que pasaremos el último día así un sobre o algo así para pagar sobre todo el templo, que nos dejen utilizar el local y eso. Vale. Pues es una pregunta muy difícil, no sé cómo traducir esto, pero bueno. Entonces, quedando así, si el sujeto tiene esta cualidad de impermanencia, la impermanencia en sí es impermanente, entonces no puede ser, o seríamos, nosotros lo traducimos más bien como transitorio, porque la palabra impermanente no existe en español, por alguna razón, entonces decimos transitorio por usar. Transitorio. Si la transitoriedad en sí es transitoria, entonces tendría que salirse de ser transitoria y dejar de serlo. Entonces habría algo así, ¿no? Como eso. Sí, o sea, que la propiedad reflexiva no funciona con la transitoriedad o impermanencia. Que la concho mi tapa koran de que sí yulchi mi tapa na ani mi tapa di con di grue di rasin da chi ora ani grue rasin yo ba ina ani con ki kieche que pena di mi tapa yimbe yulchi la mi tapa kieche chi yo na que sí mi tapa kieche di kare grue rasina ani mi tapa le gyur kore ani mi tapa maimba da chi changores Teina con mi tapa jim tu kimares ta chicas. Okay, dedi medaba sadi ta sanje chunde de de ba shi na ne sung ne dunghe de ba sung de za ta thoma de dunghe de ba de le khe chu shi sung res medaba re dunghe wa re tong ba re da me ma re sung res thang bo de le de medaba re san medaba sadi nyue rang shin chi res nyue do re shi chi san ne medaba khora gyur ne medaba ma yin izin gyur sig yo ma ras medaba sadi jane pero chashana me ¿Cómo está? ¿Llamas? Daniel. ¿Ah? Mi nombre. Ya, sí. Daniel. Daniel. Corame 수주간에 메다베를 신을 줄 때 있잖아요. 줄대도 왔어. 제가 수주간 가게냐 그 보도다 단단한 요치 왔어. 제가 요도도 전에 미신다진 줄스기요 말에. 제가 나로래야 돼 요도잖아. 메다바스 때데스. 어디 메다바들 락바치다. 참모치지 되니 요래 메다바 참모네 주디 시에서는 메다바라고 해내 주 대회장래라고 치는 시죠. 대야 오시나 야다 선나래야 돼. 강에도 뭐 지요이네 뒤조드려지래 삼삼로도 들지. 야 단다 알레네가 기부르 지요이네 야 다도 못들 그 상고마사나 대야 조드그래 삼삼로도 전에 메다바야 오 삼로다니 되게 최냐매 제할 편도 이거지. Entonces sí, tú nos hablas de esta transitoriedad de los fenómenos, de la que hablaba también Buda cuando presentó las 4 nobles verdades. Explicó las características, cada una de las 4 nobles verdades tenía 4 características. La primera noble verdad tenía estas 4 características, que era transitoriedad, ser de la esencia del sufrimiento, de ser vacía y ser ausente de identidad. Serían estas 4 características de una verdad del sufrimiento. Entonces, la transitoriedad se refiere a esta naturaleza del cambio instantáneo, de estar cambiando momento a momento.
Y esta naturaleza no se refiere a que cambie de ser transitorio a no ser transitorio, no es en este tipo de cambio, sino que el fenómeno que es transitorio tiene esta característica que es estar en continuo cambio. Entonces me preguntaba, ¿cómo te llamas? Daniel, por ejemplo, Daniel, tú cuando eras pequeño eras diferente de ahora, has cambiado desde que eras pequeñito hasta ahora. Entonces vemos que no es que haya cambiado tu capacidad de cambio, sino que eres tú el que has cambiado, ¿no? Digamos que tienes esta característica de estar en continuo cambio, ¿no? Entonces, también hay dos tipos de transitoriedad, la transitoriedad más sutil y una más burda. Entonces, es importante que conozcamos ambas. Si nosotros, digamos, la transitoriedad más burda es más fácil para nosotros de ver, porque es obvia, vemos como los objetos de pronto pues, se estropean o desaparecen, pero eso significa que hay una transitoriedad sutil que está cambiando el continuo, ¿no? De manera continua. Entonces, esto también nos sirve para la práctica, el hecho de pensar que los fenómenos las entidades son transitorias. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una situación desagradable, podemos pensar, bueno, pues no durará mucho, no, esto va a cambiar, ¿no? Esta situación cambiará porque es transitoria por naturaleza. Y también, cuando estamos en un momento feliz, podemos pensar, si no sigo acumulando méritos para mantenerme en este lugar, esto también va a cambiar, se va a ir, ¿no? Va a desaparecer. Así que vemos que la transitoriedad la podemos utilizar también como en el camino. 네, 다다 머리베 고르데 겨루지 뭐 소소다 머리베 고르데 겨우시다 순전히 데레 다 녀다 단지가저디 덴데라 주니 베자데자에 도모 머리바 사데레 베저디 미글로와질 베자르바 이 미글로와티 나와디 가레스는 뭐버로 넘버 치디 전에 넘베 녀볼라 나와로 이 전에 동이 있어야 되는데 단다 동반이 코라 머리베 녀보 있는 거요 말에 동이도 벨로디 머리베 녀보 있 거들이 다 직전에 트랜스레이팅 돈에 거 말에 때 요새기리 레레 거 가도 내 요새기리 와 제가 머리베 단지 머리바 사디기 녀볼라 동이도 배 따와들이스 자 저런 수야들이 동반이기 가버 주르스 내다니 뭐 세베 탈 내다니 뭐 남도래 대다줄에 트바니 동반이기 가버 주스네 동이도 배 셔라지 머리부 가도 그래 머리부 가는 데니나 신다디기 가네 코로레 타르토 그래스 동반이도 가버 주스네 지마디 최지 인수 세우리 마도리야 대바주베 지마디네 세도라지 말레스 어디 차이나네 머리베니 볼라 동이도 배 셔라베스 동이도 배 셔라베 동반이 또네 이리스 어도스 동반이 사디 유리 제바체 엔텐지 단지세하게 텐지 잡마다 차와다 아니 신도 차베네를 제바체는 네 동이 떠야디 용투요데 기가디 셔랍세드 베주다네 용투예스. La pregunta era, estáis diciendo todo el rato que la ignorancia se elimina con la vacuidad. ¿Por qué? ¿Por qué se elimina con la vacuidad la ignorancia? Entonces, que se la contestó, Su Santidad ha hablado mucho hoy sobre esto, ¿no? sobre la vacuidad, etc. Entonces, primero ha hablado sobre el primer vínculo, que es la ignorancia, y este vínculo está representado, como hemos dicho, por una persona ciega. Y entonces esta persona ciega sería porque no ve la luz, no percibe la luz, ¿no? Entonces podríamos decir que esta persona vive en la oscuridad, de cierto modo. Y la luz, la claridad y la oscuridad son antitéticas, ¿no? Son una al contrario de la otra. Entonces, si nosotros añadimos luz, eliminamos la oscuridad. Entonces, de todas maneras, en la pregunta había dicho ¿por qué la vacuidad es un antídoto de ignorancia? La vacuidad no es un
antídoto de la ignorancia. Lo que es un antídoto de la ignorancia es la sabiduría que comprende la vacuidad. Es esta mente que comprende cómo existen en realidad los fenómenos, que elimina este tipo de ignorancia, que es una conciencia errónea, que cree que los fenómenos existen de un modo como no existen. Entonces, si nosotros esta sabiduría, esta visión que comprende la vacuidad, la que elimina la ignorancia, también lo decía en esta estrofa que hemos estado citando ahora, que dice, en su santidad también lo ha explicado hoy, que decía, acabar con el karma, los engaños es la liberación, estos vienen de los pensamientos discursivos, estos de las elaboraciones mentales, y estos se agotan a través de la vacuidad. Que esto lo podíamos traducir de dos maneras diferentes, desde el sánscrito. Una es como se agotan a través de la vacuidad, es mediante, lo que quiere decir es mediante este conocimiento, mediante esta sabiduría que conoce el modo de existencia de los fenómenos, se agotan todos estos pensamientos discursivos, porque se agota esta ignorancia, eliminamos esta ignorancia. O también puede ser, se podría traducir como se agotan en la vacuidad, en la esfera de la vacuidad, en esta visión directa de la vacuidad, donde digamos que se difuminan todos los pensamientos conceptuales, que es esta sabiduría que comprende de manera directa la vacuidad. ¿Alguna pregunta por aquí? Los sentimientos humanos, ¿con qué agregado están en algún agregado? Los sentimientos humanos. ¿Dónde los colocan? Que la de Nachuki Nyongwe Sorba Tsuti Pumbo Ngai Nane Chi Yorbe Kawala Sabres. Ale, no, Mi do amigi. 너 미기 녀에 편에서잖아. 나도 지리네. 풍부가디 예레스. 미기 통화여 되는데 소부체. 근데라고 강과도 소부체. 아니 자기도 치기도 기부도 기부면도 세대 저를 보고서. 아니 민디디리 디디 마레 삼바디 도시. 대면 시한다게 아니 나만에 데려오에 야 유대 계기 파주 저치 차치요 때는 되지. 라 유대 계 유발을 다된 주샤. 난 단대 내려오잖아. 걔나게 세야게 저디 먼저 디둑다 상내세다 도저다 강에 책이 기우도 세디 서로 보고서는 es de la mucha. Como más. Pues las personas tenemos 5 agregados, ¿no? Dice, yo, por ejemplo, tengo este agregado de forma, que es lo que podéis ver vosotros con vuestros ojos, y luego está el agregado de la sensación, que es el agregado que se refiere a todas estas sensaciones de frío, calor, felicidad, infelicidad, etc. Y luego está el agregado de discriminación, que es cuando yo conozco un objeto y puedo reconocerlo, decir, oh, esto, por ejemplo, es esta persona concreta, ¿no? Y después están los agregados compuestos, que agrupan a todo el resto de mentes secundarias. Y la consciencia. Entonces, pero de todas maneras, para responder a tu pregunta, todo tipo de todas estas emociones humanas se incluirían dentro del agregado de sensación. Vale. Que la digo mamá ne di cuchi está para. Vale, ya, okay. Ya no te oí cheque. Vale, dos. ¿Cuándo me he hecho ese dos? Ya. Ya. Vale. 근데 나중에 이제 상고야 개말 사주는데 대바시 남샤저로다. 담보 대바시 있어야 되네 주디 야고지 셴은 동에 대바 컨디지인바다. 군주 대바 컨디지인바. 군주 대바 매워서나 컨디지. 나는 공대 통타 컨디지 디시나. 야 이제 되네 나중에 직대니 반 마지나야. 코로나에 타베는 이거 같이 되었어요.
Entonces, la pregunta era, era la misma persona que preguntó lo de antes, lo de la ignorancia. Entonces, la pregunta era, bueno, el primer vínculo es la ignorancia, y para nosotros poder liberarnos del samsara, tenemos que eliminar esta ignorancia, tenemos que conocer esta ignorancia. Y para poder eliminarla, tenemos que conocerla. Pero ¿qué pasa si alguna persona no conoce la ignorancia, pero en cambio conoce otros de los vínculos y conoce bien algún otro vínculo? ¿Se puede liberar esta persona? Entonces, la respuesta de Gesela es, bueno, Buda explicó también otras enseñanzas, no solo la de los 12 vínculos de originación independiente, de surgimiento dependiente, también explicó las 4 nobles verdades. Entonces, si nosotros conocemos el sufrimiento, conocemos el origen del sufrimiento y actualizamos la cesación, la verdad de la cesación, aunque no comprendamos bien cómo funcionan los vínculos, entonces podemos alcanzar la liberación. A la sabiduría de la vacuidad, uno a lo mejor puedes comprender la vacuidad de una forma intelectual alguna vez porque tienes como una especie de visión y lo llegas a comprender intelectualmente, pero cómo experienciarlo, cómo llevarlo a cabo como en el día a día, tener más presente esa idea, porque la idea de porque enseguida el yo otra vez se compone, ¿no? y vuelve a surgir, ¿no? Que es esa primera ignorancia, ¿no? De la idea de identidad. Entonces, ¿cómo sentirlo? ¿Cómo sentir? Sí, cógele. Que la tinga yo di samsala pekse jar salom mambutana peche kare donjitsul kita wachi toito tugires gineam chamchala tugires ina chamchala tognares ani gyula kie pada wachi dene delete kare sucho pada wachi kaise na konchoti yane yandu de na maripa tanse maripa chuyo ni kare gyula kie petapse kare tapchi waris 야야 다디 뚱니 또베 탑스 kanere ese 인자네 뚱니 있어디 그는 저 군대자네 동바진도 저도 도니도 요아지 도나리 우리 디네 동바지 문에디 마시엠발라 그는 미지 꾸만루 이제뭐 마시엠바 저로 꾸만엠바디 하고고도 뭐 마시나 꾸만에 드레스 랍투 마와 얘나시 동바지 있어디 가레 동바레스 뚱니기 각체디 때마도 하여고 코네 대가베 내가 하는 사못 동반이 있어야지. 다들 실현이 붙이시 자원지 수문시 속 동반이 소소 소래 동반이 심하니 동반이를 소심하니 저기 돈이 시고르도지. 뭐네 기내주디 라트나 하는 동반이 또 들어야지. 내가 동반이 또 차나 동반이 또 차면 제래야. 엔 제도야 되게요 말했어. 돈이 더 실현이 있어야지. 먼저 지다 참바다 니지다 저기요 말해. 탑다 셰럽이 나네 셰럽사딘 슉쳐 데이드잖아요. 내게 동료도에 로디 듀르몬에 지게 사서는 아니 디 슉쳐처럼 마도 지게 겨르겨르 줘야죠 말에 세딜 또 사나 겨지만 제도에서 내요 말에 어디 동료에서 당고 각정을 수행하다 또야 가보이 되지 또 사나 아니 라마든지 이제 지금 가시 되면은 그 돈이 도로도로 지리면 돈이 원에 멤버레스 Entonces, la pregunta que me haces, yo la resumiría diciendo simplemente cómo comprender la vacuidad. Porque nosotros podemos creer que hemos comprendido la vacuidad, pero digamos que tenemos una sensación, una idea parecida, pero no a lo mejor hemos llegado a tener, digamos, a comprender la verdadera idea de la vacuidad, ¿no? Es como cuando a lo mejor sabemos que alguien ha robado algo y que hay un ladrón, pero no sabemos reconocer cuál es exactamente quién ha sido la persona, entonces no sabemos quién es el ladrón, ¿no? Pero entonces para nosotros, para comprender la vacuidad, necesitamos comprender el objeto de negación, porque la vacuidad es una mera negación no afirmativa. Entonces necesitamos saber qué es lo que refuta, cuál es la negación, qué es lo que niega esta mera negación no afirmativa, y esto es el establecimiento verdadero, o sea que los fenómenos están establecidos de forma verdadera. Entonces,
tenemos que reconocer bien este objeto de negación para poder refutarlo. Entonces, también, si nosotros cuando leemos, podemos hacer una prueba, cuando leemos en el Sutra del Corazón, leemos esta parte que habla de los 4 giros de la vacuidad, que es esta parte que dice la forma es vacía, la vacuidad es forma, no hay otra vacuidad que la forma, no hay otra forma que la vacuidad, ¿no? Esto, si nosotros lo comprendemos bien, entonces es cuando podemos decir que realmente hemos comprendido la vacuidad, si podemos comprender la profundidad de estos 4 giros diferentes, ¿no? Entonces, porque la comprensión de la vacuidad es algo que una vez que ya lo comprendes, ya no lo tienes que volver a comprender, no vas a perderlo. Es un pensamiento que una vez que ya lo has comprendido va a ir más y más fuerte, a más y más intenso, no va a ir disminuyendo. Entonces, si nosotros hemos generado verdaderamente esta comprensión de la vacuidad, no vamos a perderla. Una vez que ya la hemos generado, que sea de manera conceptual únicamente. Entonces, lo más importante es comprender el objeto de refutación y entonces, y eso, ¿no? Que el hecho de que si la comprendemos no la vamos a perder. Si vemos que si diluye ese pensamiento es porque no hemos llegado a comprenderlo bien. Y el ejercicio sería, pues uno, como ha dicho él, leer ese sutra, ¿no? 아니 가르치고 되나 디 로고레스 디베나 도디 로고레스 뭐 ene tambo che toni bol te ene samlo ta ene komdo de junju de lobji tijo yarum ji tijo mo yo res. Pues sí, por ejemplo, leer, estudiar textos sobre la vacuidad, después reflexionar sobre lo que hemos leído y llevárnoslo también a la meditación, meditar en ello. Por ejemplo, hay podemos encontrar muchas enseñanzas de su santidad el Dalai Lama sobre el modo de vida, el capítulo de la sabiduría del modo de vida de los bodhisattvas y sobre distintos textos que hablan de la visión madhyamika de la vacuidad. Entonces, estudiar estos textos y reflexionar y meditar. Ya, tenéis lo que vale. Tempala tene chuni di torgyo mares di tegna di ten gel sadele di koji mixage yores digla ne ya wos na tongye to ya thalam tele di rigwado nga mo le chu chi du chi is mo yo ko le che chi du che gi tang che che ne tongye to dang chi ene chang le chu 무시 경고가 된제 전에 가자 된지 전에 장가를 장제 전에 동의 도당 그렇지 요래 주가 도지 생매 된지 전에 요래 제가 전에 도지 생만한 신기 동의 도당 그렇지 저번에 주가 예매 경고가 된지 저번에 제가 전에 여와다 매와 경고배 얘네 담바주의 경고배 동의 도당 그렇지 다 된지 된지 사다 된지 개부도디 된지 된지 tenjeki tenji di jebu do yin be ju di khare sna ene ten la de zane chigle su rawa do to ma yin ba pe ten ne yore sane ten ba to ma yin ba tak tak ka to chi ten shi chu ni mi do na jung shi an jigdi chu ya min sa di jung la di de ko ten ne me ba ma re ko 중 잡지잖아요. 천 매우 말에 예 다 주지. 된 중사디. 된 중라는다. 된 제라는다. 된 잡지잖아요. 딱다세. 중라들잖아요. 체다세. 된 제사 즉 다가라 치기 딱제기 타니 세네. 아니 담바니가로 또 두야기 개버 나시기 미나기 개버 나시 리베나기 개버 또디 텐텐지기 딘지들이 순환한 같은 tenshi chuni mi dorla anta te chuni mi dorla joshi chibi tsuyam tade de chande ten sa de ta da se de jung se de che de se
Se le pregunta. Entonces, Tassila ha hecho una pregunta, dice, ¿cómo definirías este surgimiento dependiente? Como si nos podéis hablar un poco más de la naturaleza de este surgimiento dependiente. Entonces, que se le ha hecho una cita a un texto entonces, que habla sobre, y dice, para comprenderlo mejor, podemos hacerlo a través de entender los 5 tipos de argumentos mediante los cuales nosotros podemos comprender la vacuidad. Hay 5 argumentos que se utilizan para comprender la vacuidad. Entonces, uno de ellos es el argumento que analiza la esencia, que es el argumento de la ausencia de uno o de muchos. Este sería el argumento que analiza la esencia. Los tengo por aquí en algún lado. Y luego después también tenemos el argumento que analiza el número. El argumento que analiza el número, eso sí, aquí traducido sería el primero, el que analiza la esencia, es el argumento que niega singular o plural, o que niega uno o muchos, que niega singular o plural. El segundo sería el que analiza el número. Este se llama el argumento de las 4 posibilidades de... Doría segme la mano la chepara. Ani tan la chepa te canena. Musiquio. Vale, ese sí es el de 4 posibilidades, el que analiza el número. Sería el de 4 posibilidades de producción y cesación. Después tenemos el que analiza la causa, las posibles causas del fenómeno, y este se llama el argumento de las esquirlas del diamante. Y después está el que analiza los resultados del fenómeno, y este es el que se llama el argumento que analiza la existencia e inexistencia en producción y cesación. Es que habría que ver cada uno de los argumentos, ¿no? Y después, el último de estos, su santidad hoy mencionó, que es el argumento del rey de los argumentos, ¿no? El rey de los argumentos es el argumento de la interdependencia o del surgimiento dependiente. Este argumento del surgimiento dependiente se le llama el rey de los argumentos. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro del surgimiento dependiente hay estas 2 partes, que es surgimiento y dependiente, ¿no? Tenemos la parte dependiente, lo que nos dice es que el fenómeno no existe de manera independiente, obviamente, no existe de manera absoluta, sino de manera relativa a otros fenómenos, y esto lo que nos muestra es que no está establecido de manera verdadera, puesto que es relativo, no existe de manera absoluta. Y luego está esta otra parte que dice surgimiento, ¿no? Entonces, la parte del surgimiento lo que nos muestra es que no ocurre que el fenómeno no exista en absoluto, que dices, bueno, entonces si no existe de manera verdadera, no existe. No, el fenómeno existe porque surge, ¿no? Entonces, tiene esta parte del surgimiento. Y entonces podemos ver que el surgimiento dependiente, este concepto de surgimiento dependiente, elimina los 2 extremos, que son el extremo del nihilismo, el extremo que dice que nada existe, lo elimina con la parte del surgimiento. Y con la parte de la dependencia, cuando dice dependiente, elimina el extremo del existencialismo, que se le puede llamar, se le llama algunas veces, que es el extremo o también de la permanencia, le llaman a este extremo, que es el extremo de pensar que los fenómenos existen por su propia esencia, que existen de manera verdadera, ¿no? Entonces, por eso se le llama el rey de la argumentación, porque este argumento del surgimiento dependiente se le llama el rey de los argumentos porque elimina ambos extremos. Siempre cuando hablan de fenómenos transitorios, ¿sí? Siempre hablo de los fenómenos transitorios esto, los fenómenos transitorios va. Entonces eso me confunde porque me hace pensar que hay fenómenos que no son transitorios.
hay fenómenos que no son diferentes. Gelati, kena zoti mitapate mamula gitu mitapa. Ini algati kare ko tom gitu kasi mitapa la gitu na. Ani mitapa main peche yena sam gitu. Yebe. mitabo mai beche yo res mitabo mai beche pero chashana jo namka la ne cha yoro namka yorti namka di mitabo besena mitabo mares mitabo mai beche yes sta tamoda mitabo cheni yo mebe batela takwas yo yebe ene yo batela mitabas yes Nanti torika sampai mereka belanda, paling nak konco sempat di konco di namka di konco kau boleh. Nangka beli kale. Transitorio. A ver, namka espacio. No, tiene la misma. Entonces, claro, existen fenómenos que no son transitorios. Por ejemplo, tú tienes espacio, ¿no? Espacio, en tu cuerpo hay espacio. Y le he preguntado, ¿se la puedo esto desarrollarse un poco mejor? Porque para nosotros, en los occidentales, el espacio no es lo mismo que en la filosofía budista. En la filosofía budista el espacio se define como la mera ausencia de contacto y resistencia. De esta manera, es un fenómeno negativo, es una mera ausencia, con lo cual no cambia momento a momento, no es un fenómeno transitorio. Los fenómenos se dividen entre los que son transitorios y los que son permanentes. Los fenómenos transitorios cambian momento a momento y los fenómenos permanentes, como es el caso del espacio, definido así como esta mera ausencia de contacto y resistencia, estos no cambian momento a momento. Sí. Por ejemplo, piensa ahora en tu familia. Entonces, la apariencia que ahora se te aparece, esta imagen que se te aparece de tu familia, ¿es permanente o es transitoria? La apariencia. Familia, como el concepto de familia. Bueno, o en la gente, o una persona de tu familia, piensas así. Tú ahora que estás aquí en el templo de Vietnam y te sale una imagen de tu familia, de la gente de tu familia. ¿Esa es permanente o es transitoria? Pues transitoria. Mitad parece. Bueno, es que entramos en un punto que había mucha discusión, pero dice que esa apariencia es permanente, porque no surge de causas y condiciones, la puedes generar en cualquier momento. Eso habría que discutirlo, ¿no? Sí, hay mucho debate sobre esto. Pero hoy se nos ha ido mucho tiempo. Así que si todavía tenéis preguntas, mañana ya las respondemos. Entonces lo más importante es que mañana vamos a tener esta ceremonia de generación de bodhicitta con su santidad el Dalai Lama y su santidad nos va a explicar cuál es la naturaleza de la bodhicitta. 전주심 개월 채워라 탑람 마무 지야지 유엔에 아니 산이기 초가디 안 개체 못하는 전주심에 넘버 타우스나 오늘 되내기 수수라니 나네 소는 거 초다 이식 초사야기 중国전부 지라버도 지리디 아마 넘버 타바지 코로 넘버 타바지 해야지 시작 개체 못해스 Entonces, la bodhicitta
es como, digamos, el pasaporte que nos permite entrar en el vehículo superior, en el vehículo del Mahayana. Y su santidad el Dalai Lama nos va, este deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres, y nosotros generamos en nuestro continuo este deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres, entonces ingresamos en el vehículo supremo, en el vehículo superior. Su santidad mañana nos va a explicar muchos métodos, modos para generar la bodhicitta. Y es muy importante, si nosotros logramos alcanzar este voto de Bodhisattva, nos generamos bodhicitta y tomamos este voto de Bodhisattva, eso va a ser algo que nos va a permitir generar méritos y sabiduría, hacer las acumulaciones de méritos y de sabiduría con muchísima mayor potencia, ¿no? Entonces es muy importante para que nosotros podamos generar este tipo de consciencia. Lo más importante es la motivación, que generemos una buena motivación. La bodhicitta nazca donde la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, aumente más y más, que la visión de la vacuidad nazca donde no haya nacido, y donde haya nacido, que aumente más y más. Que los seres, nuestros padres y madres tengan felicidad, y los seres y los reinos inferiores queden del todo vacíos, y que las oraciones de los bodhisattvas se hagan todas realidad. Postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, petición de enseñanzas, exhortación a permanecer y dedicación de toda la virtud acumulada para la iluminación completa. Ok, Tojichi, gracias, xie. Arigato, padre. Arigato, no. No vino arigato. Gracias. Ya está ese.